Bienvenidos al canal USA Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables. Iconos cuyo impacto perdurará durante generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, empecemos. Russell M. Nelson, el pionero cirujano cardíaco y líder religioso global que guió a millones como presidente de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, murió el 27 de septiembre de 2025, a la edad de 100 años. A lo largo de un siglo, Nelson construyó un legado tanto en la medicina como en la fe. Como joven médico, ayudó a desarrollar la máquina corazón-pulmón que hizo posible la cirugía a corazón abierto y llegó a realizar miles de operaciones que salvaron vidas. Su carrera médica le valió el reconocimiento internacional por su habilidad y compasión. En 1984, Nelson fue llamado al Quórum de los 12 Apóstoles, comenzando 4 décadas de liderazgo en la Iglesia. En 2018, a los 93 años, se convirtió en su 17º presidente, supervisando una membresía mundial de más de 17 millones de personas. Su mandato enfatizó la fe, la familia y la ayuda humanitaria, y se mantuvo activo viajando y enseñando hasta una edad avanzada. Nacido el 9 de septiembre de 1924, en Salt Lake City, Utah, Nelson equilibró las responsabilidades globales con la devoción a la familia, criando a 10 hijos con su primera esposa, Dancel, y luego volviéndose a casar con Wendy Watson después del fallecimiento de Dancel. El legado de Russell M. Nelson reside en las vidas que curó y la fe que fortaleció. Su trayectoria centenaria es un testimonio de servicio, disciplina y devoción. Tómate un momento para honrar su notable trayectoria. Comenta 100, su edad, o escribe Rip Russell M. Nelson para reconocer a un hombre que dedicó su vida a curar corazones en todos los sentidos. Robert Redford, uno de los últimos grandes iconos de la Edad de Oro de Hollywood, de la década de 1970, ha muerto a los 89 años. Su publicista anunció que falleció pacíficamente el 16 de septiembre de 2025 en su amada casa en Sundance, Utah, rodeado de su familia. Nacido en 1936 en Santa Mónica, California, y criado en Los Ángeles, el camino de Redford hacia el estrellato no fue sencillo. Después de estudiar actuación en Nueva York, irrumpió en la televisión y en papeles teatrales antes de que Hollywood se diera cuenta de su llamativa presencia y talento. Luego llegó Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969. La película que cambiaría su vida. Interpretando junto a Paul Newman, Redford capturó el espíritu de una nueva generación de cinéfilos. La película fue una sensación. Y de la noche a la mañana, Redford ya no era solo un actor, era una figura cultural. La siguiente década le perteneció. El público lo acogió en Jeremiah Johnson, Tal como éramos y El golpe, que lo reunió con Newman en una película que arrasó en los premios de la Academia. En 1976, produjo y protagonizó Todos los hombres del presidente, dramatizando la investigación de Watergate. Se convirtió no solo en un triunfo de la crítica, sino también en una obra de importancia política, subrayando la capacidad de Redford para fusionar el arte y el activismo. Su carrera se expandió a la dirección con Gente corriente en 1980, lo que le valió el Oscar al mejor director, y confirmó que su visión iba más allá de la actuación.
Continuó explorando historias de humanidad y conciencia en películas como El río de la vida y Quiz Show. El dilema. Incluso en sus últimos años, Redford ofreció actuaciones magistrales. Desde el drama de supervivencia cuando todo está perdido hasta su suave despedida en El viejo y la pistola. Pero el impacto de Redford se extendió mucho más allá de la pantalla. En 1981, fundó el Instituto y Festival de Cine de Sundance, creando un santuario para las voces independientes en el cine. Sundance se convirtió en la plataforma de lanzamiento para innumerables cineastas que de otro modo nunca habrían sido escuchados. Junto a su trabajo artístico, Redford fue un apasionado ecologista y activista político que no temía hablar en bibliotecas por las causas en las que creía. Su vida personal conllevó tanto alegría como tristeza. Se casó con la historiadora Lola Van Wageningen, con quien tuvo 4 hijos, y luego se casó con la pintora Sibylle Sagars. Sufrió un profundo dolor con la pérdida de 2 hijos. Sin embargo, su resistencia y dedicación a su trabajo y familia se mantuvieron constantes. Hoy en día, están llegando homenajes de todo el mundo del cine y la política. Sus compañeros actores recuerdan su generosidad. Los cineastas recuerdan su guía y el público se aferra a los innumerables recuerdos que les dio. El legado de Robert Redford es de arte, independencia e integridad. Para honrarlo, deja un simple mensaje. RIP Robert Redford o el número 89 en los comentarios. Es una forma silenciosa pero poderosa de agradecer a un hombre que ayudó a dar forma al cine y nos dio historias que vivirán para siempre. Tony Harrison, el célebre poeta, traductor y dramaturgo británico, ha muerto el 26 de septiembre de 2025, a la edad de 88 años. Nacido en 1937 en Leeds, Inglaterra, Harrison emergió como una importante voz literaria en la década de 1970, con colecciones como The Loiners, 1970, y Continuous, 1981. Su poesía, conocida por su disciplina formal y su filo político, abordó temas de clase, lenguaje e identidad, ganándole un amplio reconocimiento en su país y en el extranjero. Como dramaturgo, Harrison encontró un reclamo con obras como The Trackers of Oxyrhynchus, 1990, y From 2008, que llevaron el drama en verso a un nuevo territorio audaz. También se hizo famoso por sus traducciones de tragedias griegas, incluyendo la Orestiada y Medea, elogiados por su claridad y capacidad para conectar voces antiguas con audiencias contemporáneas. El trabajo de Harrison llegó a las audiencias televisivas a través de sus innovadores poemas cinematográficos, el más famoso Minutos Shockete, que suscitó controversia y aclamación por su mirada inquebrantable a los disturbios sociales en la Gran Bretaña de la era Thatcher. Su voz distintiva lo convirtió en uno de los poetas de posguerra más importantes de su generación. Durante 6 décadas, Harrison obtuvo honores internacionales y dejó atrás un cuerpo de trabajo que unió la literatura, el teatro y la política. El legado de Tony Harrison perdura como el de un escritor que dio voz a la lucha de la clase trabajadora, desafió las normas culturales y redefinió el alcance de la poesía moderna. Comenta 88. Su edad. ¿O escribe Tony Harrison para honrar a un poeta cuyas palabras seguirán resonando mucho después de su fallecimiento? Jerry Adler, el veterano director de escena convertido en actor, mejor conocido como Herman Hesse Rapkin en Los Soprano, ha muerto el 23 de agosto de 2025, a la edad de 96 años.
De 2000 a 2007, Adler apareció en 28 episodios del innovador drama de HBO, dando vida al asesor de confianza de Tony Soprano. Los fans apreciaron el sutil humor y la aguda perspectiva que aportó a Hesh, especialmente en el episodio A Hit is a Hit, donde su mezcla de sarcasmo y encanto callejero se convirtió en un momento favorito de los fans. Su presencia afianzó la serie, demostrando que la sabiduría y el ingenio podían ser tan poderosos como la violencia en el mundo de la mafia. La carrera de Adler se extendió mucho más allá de la televisión. Antes de ponerse delante de la cámara, pasó décadas detrás de las escenas en Broadway, dirigiendo clásicos como My Fair Lady y ayudando a dar forma a producciones como Annie. Solo a los 60 años comenzó aquí a actuar en la pantalla, obteniendo más tarde papeles recurrentes en Mad About You, The Good Wife y Rescue Me, donde su sincronización y calidez volvieron a hacerle destacar. Nacido el 4 de febrero de 1929 en Brooklyn, Nueva York, Adler provenía de una familia profundamente arraigada en el teatro. Su prima era la famosa profesora de actuación Stella Adler. Su propio viaje demostró que el éxito podía llegar tarde, con la paciencia y la pasión llevándolo adelante. Incluso hoy en día, las reposiciones de Los Soprano recuerdan a los fans la fuerza silenciosa que aportó a cada escena. Jerry Adler deja atrás un legado que abarca el escenario y la pantalla, recordado como el hombre que hizo que la actuación de personajes fuera inolvidable y que demostró que a veces el papel secundario se roba el protagonismo. Desde los escenarios de Broadway hasta Los Soprano e innumerables papeles en la televisión, Jerry Adler aportó sabiduría, e ingenio a cada actuación. Para recordarlo, comenta 96, su edad, o simplemente escribe RIP Jerry Adler. Claudia Cardinale, la actriz italiana cuya carrera se extendió entre el cine de arte europeo y los éxitos de taquilla internacionales, murió el 23 de septiembre de 2025. Tenía 87 años. Nacida en Túnez en 1937 de padres sicilianos, Cardinale entró en el mundo del cine a finales de la década de 1950, la edad de oro del cine italiano. Alcanzó la fama con actuaciones aclamadas por la crítica en Rocco y sus hermanos, 1960, y El gato pardo, 1963. Películas que la establecieron como uno de los principales talentos de su generación. El público internacional pronto la acogió en importantes obras como La Pantera Rosa, 1963, de Sergio León y Érase, Una vez en el oeste, 1968, donde su imponente presencia la consagró como una de las figuras icónicas del cine mundial. En las décadas siguientes, trabajó en Italia, Francia y Hollywood. Sus logros fueron reconocidos con numerosos premios David di Donatello, el León de Oro, a la trayectoria en el Festival de Cine de Venecia, el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín y un premio a la trayectoria en Cannes. Fuera del cine, Cardinale utilizó su voz para luchar por los derechos de las mujeres y las causas humanitarias, demostrando su influencia mucho más allá de la pantalla. Conocida por su voz distintiva, su belleza natural y su fuerza silenciosa, ayudó a dar forma así a la imagen internacional del cine italiano. Claudia Cardinale dejó atrás no solo una gran cantidad de trabajo, sino también un legado duradero y reconocido mundialmente. Comenta 87. Su edad, o escribe Descansa en paz, Claudia Cardinale, para recordar a una estrella cuyo arte dio formas a una era. Ray Lane, veterano locutor deportivo de Detroit, y una de las voces más reconocibles de la radiodifusión de Michigan,
Murió el 27 de septiembre de 2025, a la edad de 86 años. Nacido en 1939, Lane comenzó su carrera a principios de la década de 1960 y se convirtió en un elemento fijo en los medios deportivos de Detroit durante más de 5 décadas. Fue mejor conocido como locutor de jugada por jugada y presentador de estudio, que cubría a los Tigres, los Pistons y los Leones de Detroit, brindando claridad y energía tanto a las audiencias de radio como de televisión. Lane trabajó para WBK y WKBD antes de unirse al equipo de transmisión de los Tigres en la década de 1990, donde su presencia constante acompañó innumerables noches de verano en el estadio. Más allá de su trabajo de jugada por jugada, Lane también fue un respetado presentador de estudio para los Pistons durante sus carreras de campeonato y cubrió el fútbol de la Universidad de Michigan, lo que consolidó aún más su reputación como uno de los comentaristas más versátiles del Medio Oeste. Su profesionalismo le valió múltiples honores de locutor deportivo del año de Michigan y la inducción al Salón de la Fama del Deporte de Michigan. Fuera de la cabina, Lane participó activamente en eventos comunitarios y benéficos, recordado como accesible y generoso con su tiempo. El fallecimiento de Ray Lane cierra el capítulo de una carrera que abarcó más de medio siglo. Su voz fue parte de la banda sonora de los deportes de Detroit, y su legado perdura en los recuerdos de los fanáticos que crecieron con sus llamadas. ¿Comenta 86 su edad? ¿O escribe Rip Ray Lane para honrar a un locutor que definió los deportes locales durante generaciones? Bill Ferrario, un exjugador de fútbol profesional que ancló líneas ofensivas en la universidad y la NFL, murió el 24 de septiembre de 2025, a la edad de 47 años. Nacido el 22 de septiembre de 1978 en Scranton, Pensilvania, Ferrario construyó su reputación en la Universidad de Wisconsin, donde se convirtió en una piedra angular de la línea ofensiva de los Badgers. Comenzó los 50 partidos de su carrera universitaria, un logro poco común que lo ubicó entre los linieros más duraderos y confiables en la historia del Big Ten. Su desempeño contribuyó a las victorias consecutivas de Wisconsin en el Rose Bowl y a la temporada ganadora del Heisman de Ron Dayne. Ferrario ingresó a la NFL en 2001, reclutado en la 4ª ronda por los Green Bay Packers. Jugó en los 16 partidos como novato y luego pasó tiempo con Washington y Carolina antes de retirarse en 2005. Conocido por su dureza y consistencia, se ganó el respeto en los vestuarios por su disciplina y ética de trabajo. Fuera del campo, Ferrario era un hombre de familia y un mentor. Apoyó programas juveniles y alentó a los jóvenes atletas a buscar educación junto con los deportes. Amigos y compañeros de equipo lo describieron como accesible, con los pies en la tierra y leal. Bill Ferrario deja atrás a su esposa Stephanie, a sus hijos, y un legado como un liniero confiable y un modelo a seguir. Su viaje desde Scranton hasta la NFL sigue siendo un testimonio de perseverancia y fuerza silenciosa. Comenta 47, su edad, o escribe Arip Bill Ferrario para recordar a un jugador cuyo impacto fue más allá del juego. Jim Fonhorst, un incondicional del fútbol profesional y una figura clave en la dinastía de los San Francisco 49ers, falleció el 17 de septiembre de 2025, a la edad de 63 años. La carrera de Fonhorst se definió por su papel como apoyador durante la edad de oro del equipo en la década de 80. Jugó en más de 100 partidos y contribuyó a 3 campeonatos del Super Bowl, convirtiéndose en uno de los pilares más confiables de la defensa. Conocido por su disciplina y liderazgo silencioso,
se convirtió en una figura respetada en un equipo repleto de estrellas, demostrando que la confiabilidad es tan valiosa como el talento innato. Nacido en Saint Cloud, Minnesota, en 1962, saltó hacia la fama en la Universidad de Minnesota, donde sus actuaciones lo establecieron como uno de los mejores apoyadores del Big Ten. El fútbol corría profundamente en su familia. Su hermano gemelo Keith también tuvo una exitosa carrera en la NFL, haciendo que el nombre Fonhorst fuera sinónimo de fuerza y logro. Después de retirarse, Jim siguió involucrado en el deporte y también se dedicó a su familia y comunidad. Aquellos que lo conocieron recuerdan su humildad, calidez y personalidad tranquila que lo hicieron admirado mucho más allá del campo. Jim Fonhorst deja atrás un legado construido sobre la dedicación, el trabajo en equipo y la excelencia silenciosa. Cualidades que perdurarán como parte de la historia de los 49ers y el deporte en sí. Si su juego alguna vez te inspiró, comparte un pensamiento en los comentarios. Puedes escribir RIP Jim Fonhorst o simplemente publicar el número 63, su edad, como un tributo silencioso al campeón que los fanáticos siempre recordarán. Charlie Kirk, activista conservador estadounidense, autor y comentarista de los medios, murió el 10 de septiembre de 2025 a la edad de 31 años. Kirk saltó a la fama nacional a principios de la década de 2000, cuando fundó Turning Point USA, una organización dedicada a promover los valores conservadores entre los estudiantes. En pocos años, la organización se convirtió en uno de los grupos políticos más grandes en los campus universitarios. Conocido por sus agudas habilidades de debate y su uso estratégico de las redes sociales, se convirtió en una figura reconocible en entrevistas televisivas y mítines políticos, a menudo provocando debates y recibiendo un fuerte apoyo y duras críticas. Además de su activismo político, Kirk amplió su influencia como escritor y locutor. Su libro, La Doctrina Maga, describió su visión para el movimiento conservador, y su popular programa Charlie Kirk Show proporcionó comentarios diarios sobre política, cultura y eventos actuales. Nacido en Illinois en 1994, Kirk eligió dedicarse a la política en lugar de a la universidad, centrándose por completo en convertir a Turning Point en una organización reconocida a nivel nacional. Amigos y colegas lo describen como disciplinado, tenaz y dedicado a su causa. El legado de Charlie Kirk radica en el movimiento que ayudó a inspirar, brindando a los jóvenes conservadores una presencia y una plataforma en la política estadounidense. Comenta el número 31. Su edad. O simplemente escribe RIP Charlie Kirk para recordar a un influyente activista político que dejó una huella duradera en la vida pública estadounidense. Bernie Parent, el portero que le dio a Filadelfia algunos de sus años de hockey más orgullosos e inspiró a los fanáticos con su brillantez y gracia, falleció el 21 de septiembre de 2005 a la edad de 80 años. Nacido el 3 de abril de 1945 en Montreal, debutó con los Boston Bruins en la década de 1960, pero fue en Filadelfia donde se escribió su leyenda. Al unirse a los Flyers, en un momento crucial, se convirtió en un pilar del equipo y en el rostro de un equipo que encarnaba la resistencia y la determinación. El dominio de Parent alcanzó su punto máximo a mediados de la década de 1970. En 1974 y 1975, ayudó a los Flyers a ganar 2 copas Stanley consecutivas, ganando tanto el trofeo Conn Smythe como el trofeo Vezina cada año. Su temporada de 47 victorias en 1973-74 sigue siendo inigualable en la historia de los Flyers.
con más de 270 victorias en su carrera y 54 hojas limpias, fue incluido en el Salón de la Fama del Hockey en 1984. Fue mentor de jugadores jóvenes. Inspiró a innumerables jóvenes a través de campamentos de entrenamiento y prácticas, y permaneció profundamente conectado con la comunidad de Filadelfia, mucho después de su retiro. La historia de Bernie Parent es una de talento, resistencia y humildad. Su legado vive en los récords que estableció, los títulos que ayudó a crear y las generaciones que todavía lo admiran como el epítome de la grandeza y la portería. Para los fanáticos de los Flyers, siempre será el número 1. Comenta 80. Su edad. O escribe Ar Bernie Parent para recordar a un portero cuyo talento resonará en la historia del hockey. Will Smith. La fuerza incandescente detrás de los mayores éxitos de Hollywood. El piloto fanfarrón que desafió la extinción en Independence Day. El centinela de traje medianoche que vigilaba lo desconocido en Men in Black. Y el padre desempleado y dolorido cuya esperanza llevó a un niño a través del hambre y el miedo en busca de la felicidad. Con una facilidad que podía convertir la risa en lágrimas en un solo respiro, convirtió el carisma en combustible para cohetes y el oficio en revelación. Ascendiendo del encanto roba escenas a un trono entre los nombres más queridos y rentables de la industria. Durante años, pareció inamovible, un terremoto de poder de taquilla y un faro para millones que medían el coraje por la potencia de su sonrisa. La corona brilló, el mito creció y el mundo siguió observando a un chico del oeste de Filadelfia demostrar una y otra vez que la reinvención es una especie de milagro. Pero las leyendas tienen sistemas climáticos que el público rara vez ve. Debajo de la brillante narrativa se esconde una biografía más dura, traiciones que cuajaron la confianza, errores que hicieron metástasis en vergüenza, aflicciones que ningún triunfo de fin de semana de estreno pudo anestesiar. Su sonrisa, tan famosa por ser elástica, a menudo hacía el trabajo pesado que un corazón cerrado no podía. Pocos sintieron el lastre que arrastraba detrás de los chistes, el inventario privado de heridas que se niegan a cicatrizar. Esta es una vida pavimentada con victorias pero plagada de tormentas. Una saga que pregunta sin inmutarse, ¿puede una luz tan brillante sobrevivir a la sombra que proyecta? Antes de continuar, si crees que Will Smith se encuentra entre los raros talentos de nuestro tiempo, toca me gusta. No como aplauso a la perfección, sino como un pequeño saludo a un hombre que brindó alegría mientras cargaba pesos que la mayoría nunca vio. El origen no fue fuegos artificiales, sino fractura. Willard Carroll Smith Jr. entró al mundo el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia, Pensilvania. El segundo de 4 hijos entre un padre exigente y una madre de acero silencioso. Creció junto a su hermana mayor Pamela y los gemelos menores Harry y Ellen en un hogar de Winfield que parecía desde la acera como una certeza de clase media. Su padre, Willard Smith, Sr., ingeniero de refrigeración, llegaba a casa arrastrando el aroma mineral del aceite y el metal. Su madre, Caroline Bright, una devota administradora escolar, traía consigo polvo de tiza y la firme gramática de la disciplina. En el papel, era seguridad. En la práctica, era una cámara de presión. El patriarca creía en el Los Tuckers y en el orden como un sacramento, y en la consecuencia como su ejecutor. La matriarca creía en los libros, los límites y el poder más sólido de la paciencia.
Su matrimonio era una falla geológica. El respeto trenzado con la volatilidad, la ternura interrumpida por los temblores, y los niños aprenden pronto a mapear una habitación por el sonido que hace una puerta al cerrarse. De esa tensión, un artista comenzó a formarse. Un niño que decodificaba el peligro leyendo rostros, que convirtió el humor en armadura y el ritmo en escape, que descubrió que la atención, bien cronometrada, administrada con precisión, podía cambiar el clima en cualquier espacio. El futuro príncipe de Bel Air se abriría camino a través de habitaciones que se sentían demasiado pequeñas y soñaría con pantallas que parecían imposiblemente grandes. Sin embargo, incluso cuando el mundo se preparaba para elogiar al artista, el estudiante privado del miedo y el amor estaba tomando notas que algún día pagaría. La pregunta que lo sigue a cada era: artista de éxito en las listas de éxitos, cometa de comedias de situación, soberano de taquilla, artesano ungido con el Oscar, no es si puede levantarse. Siempre lo hace. Es si un aroma puede curar los orígenes que lo alimentaron. Tenía 9 años cuando la habitación se fracturó. Un grito rompió el aire, una mano brilló, su madre se derrumbó, y un niño pequeño encerrado en su lugar sintió que su cuerpo lo abandonaba. Años más tarde, describiría ese instante como el sello que quemó su sentido de sí mismo. Prueba en su mente de que el miedo había superado al amor y lo había dejado varado en el medio. Se contó una historia que llevaría consigo hasta la edad adulta, que había fallado a la persona que más quería proteger. Lo que debería haber sido el refugio de un hogar se convirtió en la escena de una traición privada, donde la admiración por un padre se astilló en confusión, ira y un silencio que resonó durante décadas. El mundo algún día aplaudiría su coraje. Él seguiría recordando al niño que no se movió. Los Smith no eran indigentes y su cuadra no era la dirección más difícil de la ciudad. Pero la seguridad no se puede comprar y la calma no es una partida en un presupuesto. La casa podía ser de clase media en el papel y aún sentirse como una costa antes de una tormenta, brillante a la luz del día, peligrosa después del anochecer. Así que el niño fue en busca de un clima más suave. El brillo del televisor se convirtió en un amanecer temporal y los patrones de batería del hip hop formaron un puente fuera de la habitación. Encontró una herramienta: humor. Si podía hacer reír a la gente, tal vez el aire se aligeraría y el suelo dejaría de temblar. La supervivencia se convirtió en actuación. La actuación se endureció en una identidad. La sonrisa que algún día llenaría yeguas comenzó como un escudo. La sincronización de los chistes una especie de armadura. El remate una forma de sostener el techo unos minutos más. En su adolescencia, las grietas entre sus padres se habían convertido en un cañón. La separación llegó primero. El final legal llegó mucho más tarde, finalizado en 2000. Para entonces era lo suficientemente famoso como para necesitar disfraces en los aeropuertos. Vivía con su madre, Caroline, quien eligió la firmeza sobre el espectáculo y nunca volvió a casarse. Ella era la bisagra silenciosa sobre la que giraba su vida, la voz constante en medio de los viajes, el ruido y el zumbido interminable de la fama. Sin embargo, la constancia no pudo deshacer la huella temprana. Muchos años después, admitiría que el motor debajo de todo, la música, la televisión, el cine, la búsqueda de habitaciones cada vez más grandes, era una sola promesa de ser lo suficientemente fuerte
lo suficientemente exitoso, lo suficientemente presente, como para proteger a la mujer que no pudo proteger a los 9. Cada estreno, cada fin de semana de estreno, cada trofeo tenía una sombra. En él aquí estaba el mismo niño, todavía negociando con un caballero que no se reescribiría. La infancia no lo perdonó. Lo forjó. El miedo se convirtió en atención. La culpa se convirtió en impulso. La decepción se convirtió en disciplina. La paradoja es cruel y común. La misma herida que duele también puede endurecer. El mismo moretón que late también puede enseñar. Aprendió a escanear una multitud de la misma manera que una vez escaneó una cocina, para regular la temperatura de una habitación con una broma, para sentir el momento antes de que se rompa e inclinarse hacia él con encanto. Lo que parecía un carisma sin esfuerzo era a menudo gestión de crisis aprendida temprano. Gracia bajo fuego imaginario, alegría fabricada bajo demanda, un artista que podía mantener a una audiencia porque había practicado mantener a una familia unida con una sonrisa. Luego vino el primer ascenso. A mediados de la década de 1980 en Filadelfia, un adolescente con energía cinética y una sonrisa lo suficientemente amplia como para ser confundida con el sol, se unió a su amigo del vecindario Jeffrey Towns, DJ Jazzy Jeff. Juntos construyeron un carril que el hip hop aún no había pavimentado por completo. Brillante, juguetón, lo suficientemente limpio para las salas de estar, lo suficientemente ingenioso para las fiestas de barrio. Mientras que otros discos latían con ira, los suyos invitaban al baile. Los padres no solo lo toleraban, sino que les gustaba. De repente, el rap aparecía en los suburbios, no como una sirena de advertencia, sino como una alfombra de bienvenida. A los 20 años, vivía una versión del sueño. Videos en rotación, espectáculos llenos, dinero que aparecía en números que parecían errores tipográficos. Pero la atención tiene un tipo de cambio, y la aprobación en un trimestre puede costarle en otro. Los compañeros de núcleo duro lo descartaron como suave. Críticos lo catalogaron como demasiado comercial. La herida se agudizó en 1989, cuando él y Jeff se llevaron a casa el Grammy inaugural a la mejor interpretación de rap, con Parents Just Don't Understand. Debería haber sido una coronación inequívoca. En cambio, la Academia de la Grabación se negó a televisar la categoría. Artistas influyentes organizaron un boicot. Él sonrió para las cámaras y sostuvo el oro. Luego salió del escenario hacia un silencio que se sintió como un veredicto. El triunfo llegó vestido como un desaire. Se hizo historia y faltó el respeto en la sala. El éxito también trajo una prueba que no vio venir. Abundancia sin estructura. El dinero nuevo golpeó como una ola. Coches brillantes en el camino de entrada. Joyas cortando la luz en la noche. Fiestas que se extendían hasta el horizonte. Apenas tenía la edad legal para beber. Y de repente, el centro de un universo que solo había visto en la televisión. Lo que nadie enseña en la fiesta es contabilidad. Lo que nadie grita por encima de la música es que el gobierno mantiene un tiempo impecable. A principios de la década de 1990, estaba bajo el agua. Facturas de impuestos como anclas, activos que desaparecían más rápido de lo que los conciertos podían reemplazarlos. Los titulares no decían lección. Decían quebrado. En privado, lo puso más simplemente. El chico con un disco de éxito y un trofeo brillante ahora tenía los bolsillos vacíos y una cuenta muy larga.
El colapso fue una educación en gravedad. El talento puede abrir puertas a patadas. La disciplina evita que se balanceen de nuevo en tu cara. La fama puede sentirse como seguridad, hasta que deja de serlo. El efectivo puede sonar como libertad, hasta que llegan los estados de cuenta. Aprendió lo rápido que una narrativa se invierte. De querido a advertencia. De ejemplo a cuento con moraleja susurrado en las cenas de las discográficas. Aprendió que el mismo carisma que llena arenas no puede negociar con las matemáticas, y aprendió de la manera más dolorosa que la humillación viaja más rápido que la esperanza y persiste más tiempo. Aún así, el niño que se congeló a los 9 años ahora era un hombre que se negaba a hacerlo de nuevo. Estudió los restos, mapeó los errores, reconstruyó el andamio, la ética de trabajo, los presupuestos, nuevos objetivos con etiquetas más silenciosas. Se enorgulleció no como un barniz para la vergüenza, sino como un contrapeso a ella. Si la historia iba a ser suya, él la escribiría. Empezó a ir a entender que la resiliencia no es un milagro, es un sistema. Hábitos, mentores, mejores habitaciones, mejores preguntas, menos síes que deberían ser noes. Refinó el instrumento que una vez sirvió como escudo y lo convirtió en una espada. Preciso, profesional, implacable. Mientras tanto, los viejos votos zumbaban por debajo. Protege a tu madre. Supera al caballero. Sé tan innegable que nadie pueda confundir tu valor. Incluso si se niegan a televisar lo que haces. Haz que la multitud se sienta segura porque tú, una vez no lo hiciste. Construye una vida lo suficientemente grande como para abrazar a la gente que amas y al niño que solías ser. Llevaría años para que el mundo viera esta arquitectura claramente. E incluso entonces, muchos la malinterpretarían como ego en lugar de ingeniería, como espectáculo en lugar de supervivencia. Con el tiempo, las oportunidades llamarían con la insistencia del destino. Puertas inesperadas, nuevos medios, segundas oportunidades disfrazadas de audiciones. Pero antes de que todo eso pudiera suceder, tuvo que enfrentarse a la ecuación más básica, que la gloria ganada sin barandillas es un preludio a una caída y que la única forma de avanzar es con ambas manos en el volante. El siguiente capítulo no se anunció con trompetas. Apareció como un ritmo que ya sabía cómo montar. Firme, prometedor, con espacio suficiente para respirar. Y planteó una pregunta familiar. ¿Estás listo para convertir esto en algo que dure? Y luego, casi en voz baja, el destino llamó al marco. En 1990, al borde mismo del colapso, Will recibió una invitación del legendario Quincy Jones. En una fiesta llena de estrellas, Quincy lo miró directamente a los ojos y exigió una audición para un papel en una comedia de situación allí mismo, en la sala de estar. Will se congeló. No estaba listo. Sin guión, sin ensayo. Pero Quincy insistió. Hazlo ahora. Toma la oportunidad o se habrá ido. Y así, con nada más que instinto crudo y desesperación, Will actuó en el acto. La sala de estar se convirtió en un escenario. El silencio se convirtió en un foco. Y en esos pocos minutos, su carisma iluminó la sala como un relámpago. El destino lo eligió. El papel era suyo. De la noche a la mañana, se transformó de un rapero en bancarrota en el rostro de un nuevo fenómeno cultural, el príncipe de Bel-Air. Fue más que una segunda oportunidad. Fue resurrección. De las cenizas del rechazo, de las ruinas de la deuda y la vergüenza se alzó una nueva estrella. No solo un príncipe de Bel-Air,
sino un príncipe del propio destino. Lo que comenzó como risas y rap, ahora se había convertido en historia y televisión. Y Will Smith aprendió una verdad que guiaría su vida para siempre. Que incluso en la caída más cruel, si te atreves a dar un paso adelante, el destino aún puede coronarte. Hollywood colocó su corona más brillante en su cabeza, pero lo que brillaba en el centro de atención a menudo cortaba como una espada en la oscuridad. Will Smith usó esa corona, deslumbrando a millones. Sin embargo, cada joya llevaba un peso oculto. Desde la risa del príncipe de Bel-Air hasta el estruendoso trueno del cine de gran éxito, se alzó como un rey de la taquilla en la década de 1990. Bad Boys encendió la mecha. Independence Day lo convirtió en el salvador del mundo. Y Men in Black grabó su rostro en la cultura pop mundial. Para millones era imparable, encantador, valiente, el hombre que podía salvar a la humanidad con una sonrisa. Pero detrás de esa sonrisa, las tormentas rugían y el ascenso a la gloria vino con sombras que nadie más podía ver. La fama le dio poder, pero también construyó una jaula y a su alrededor. El mundo exigía un héroe impecable, siempre ingenioso, siempre radiante, nunca roto. Los críticos lo descartaron como demasiado pulido, demasiado artificial, como si la autenticidad y la alegría fueran defectos. Cada sonrisa en la alfombra roja era pesada, una máscara que ocultaba a un hombre que anhelaba ser visto más allá de la imagen. Sentía que no importaba lo que hiciera, admitió más tarde. La gente solo veía la imagen, no a la persona. Para una estrella que le dio tanto al mundo, la invisibilidad fue el castigo más cruel de todos. Buscando probarse a sí mismo, Will recurrió a la profundidad, alejándose de los éxitos de taquilla que complacían al público para encarnar a Muhammad Ali en Ali 2001. La transformación no solo lo desafió, casi lo quebró. Interpretar a un hombre más grande que la vida, un guerrero cultural, un ícono global, significó llevar no solo los guantes de Ali, sino su fuego, sus cicatrices y el peso de la historia misma. Will llevó su cuerpo al límite. Horas interminables en el gimnasio hasta que sus músculos gritaron. Entrenando hasta que los moretones pintaron sus costillas. Entrenando su voz hasta que se quebró. El sueño era raro. El agotamiento constante. Sus días consumidos por un ciclo de sudor, dolor y repetición implacable. Cada golpe no era solo coreografía. Era agonía. Cada línea ensayada bajo la mirada despiadada de los críticos y los fanáticos se sentía como estar en juicio. Cada día se convirtió en una guerra contra su propio cuerpo, su propia duda. La actuación le valió una nominación al premio de la Academia, pero lo dejó vacío, marcado por el precio de demostrar que era digno de canalizar la grandeza de otro hombre. El aplauso fue atronador, pero solo Will sabía el costo. Las noches de dolor, el miedo de que nunca pudiera escapar de la sombra de Ali. Luego vino En busca de la felicidad. 2006. Este no fue un papel ordinario. Fue recuerdo. Mientras interpretaba a Chris Garner, un padre aplastado por la pobreza, pero luchando por su hijo, Will no estaba simplemente actuando. Estaba reabriendo viejas heridas. Cada mirada desesperada, cada súplica temblorosa tenía sus raíces en una promesa hecha por un niño de 9 años, que una vez se congeló cuando su madre fue golpeada. En la pantalla, la promesa regresó. Sus hijos nunca soportarían lo que él había soportado.
Las lágrimas que corrían por su rostro no eran actuación, eran memoria. Eran cicatrices que habían esperado décadas para ser liberadas. La película le valió otra nominación al Oscar y el respeto de los críticos. Pero lo más importante, le trajo una especie de curación que ningún premio podría igualar. Para Will Smith, el cine se había convertido en más que arte. Era supervivencia, una forma de sangrar su dolor en la luz. Y sin embargo, incluso los reyes llevan heridas que nunca se cierran. La carrera de Will lleva el fantasma de elecciones deshechas. Rechazó el papel de Neo en The Matrix, una decisión que lo atormentó cuando la película redefinió el cine para una generación. Más tarde, rechazó Django Unchained de Quentin Tarantino, dudando de su brutalidad, solo para ver a otro actor apoderarse de la gloria. Estos no fueron meros resbalones profesionales. Eran cicatrices de lo que podría aquí haber sido. Heridas que susurraban vidas alternativas que nunca viviría. He tomado malas decisiones, confesó. Y a veces me pregunto qué podría haber sido. A pesar de todas sus victorias, no era inmune al aguijón del arrepentimiento. Luego vino la redención. King Richard 2021 le dio un papel que no era solo un personaje, sino un espejo. Como Richard Williams, el padre imperfecto pero implacable de Venus y Serena, Will encontró un reflejo de su propio viaje. Imperfecto, ferozmente protector, desesperado por proteger a su familia de las tormentas. Cada escena era tanto actuación como confesión. Cuando finalmente ganó el premio de la Academia al Mejor Actor en 2022, fue más que el aplauso de Hollywood. Fue reivindicación. Después de décadas de risas, acción, triunfo y duda, el niño que una vez ocultó el miedo detrás de los chistes se alzó como un hombre cuya alma dominaba el escenario. Por esa noche, la corona fue suya. El mundo no solo vio a la estrella. Vieron al hombre, al padre, al alma, a la leyenda. Su victoria no fue un trofeo. Fue prueba de que las cicatrices pueden brillar más que las coronas, que el dolor puede forjar la grandeza y que incluso bajo el peso más pesado, un hombre puede alzarse irrompible. Se necesita toda una vida para subir a la cima, pero a veces solo segundos para caer. Y el 27 de marzo de 2002, Will Smith finalmente alcanzó la cima que había perseguido durante más de 3 décadas. Después de años de risas que enmascaraban el dolor, de éxitos de taquilla que llevaban el peso de la expectativa, de papeles que grabaron cicatrices en su cuerpo y alma, se alzó sosteniendo la estatua dorada con la que todo actor sueña. El premio de la Academia al Mejor Actor. Suyo por fin. La ovación atronó como una tormenta sacudiendo las paredes, olas de aplausos estrellándose sobre él, como si el mundo mismo se inclinara en reconocimiento. En ese momento, el chico del oeste de Filadelfia, que una vez ocultó el miedo detrás de los chistes, se había convertido en el hombre coronado por Hollywood con su mayor honor. Su vida de lucha, sudor y perseverancia se había cristalizado en puro triunfo. Pero cuanto más alta es la corona, más afilado está su borde. En la misma sala, bajo las mismas luces, el triunfo que debería haber sellado su legado, en cambio, entregó su herida más cruel. El centro de atención que lo había coronado se volvió abrasador, y en un abrir y cerrar de ojos, la historia se desvió de su curso. Sucedió en segundos. Una broma sobre Jada Pinkett Smith cortó el aire. Will se levantó de su asiento, su rostro tenso de furia, y caminó hacia el escenario. Y luego
Frente a millones de personas que miraban en vivo, su mano golpeó a Chris Rock en la cara. El sonido se rompió a través del Dolby Theater, más fuerte, más agudo, más impactante que cualquier aplauso. Se produjeron jadeos. Los ojos se abrieron y en momentos el silencio tragó la sala. En ese instante, el milagro de la victoria colapsó en el peso de la infamia. Lo que había sido la noche de su coronación se convirtió en la noche de su juicio más brutal. La caída no fue gradual, no fue misericordiosa, fue repentina, devastadora y presenciada por el mundo entero. El costo fue devastador. La Academia le prohibió asistir a los Oscar o a cualquier evento de la Academia durante 10 años. Renunció a la Academia por completo. Las películas que ya estaban en marcha se detuvieron. Estudios que se retiraban en silencio. La carrera que una vez pareció inquebrantable ahora temblaba como un vidrio a punto de romperse. En meros segundos, décadas de respeto se vieron eclipsadas. Una vida de honor se vio nublada por un solo lapso de control. Segundos de impulso habían robado años de legado. Y luego vino el silencio. No el silencio suave del descanso, sino el sofocante que sigue a un terremoto. Después de que las luces se atenuaron y los vítores se evaporaron, Will se quedó solo a la sombra de sus propias acciones. El aplauso que lo había levantado solo minutos antes se había ido. En su lugar había un vacío tan pesado que se sentía como exilio. Más tarde confesó que era una cicatriz de por vida, y así no fue una herida que las cámaras pudieran capturar, sino un peso invisible que presionaba sobre su pecho, noche tras noche. El mundo había visto el acto. Solo él soportó su eco. Los días se difuminaron en noches, atormentados por la repetición, por el sonido que no dejaba de reverberar en su mente. El sueño se convirtió en un extraño. Las preguntas lo royeron sin cesar. ¿Por qué no me detuve? ¿Cómo pude haber dejado que sucediera? No solo cargó con la vergüenza del golpe, sino con la agonía más profunda de saber que había lastimado a más de una persona. Su amigo, sus compañeros, sus fans y él mismo. La corona por la que había luchado toda su vida ahora se sentía como cadenas. Cada momento de triunfo fue eclipsado por un recuerdo del que no podía escapar. Una sola noche reproducida como una escena que se negaba a desvanecerse de la pantalla de su alma. Sin embargo, no se escondió. Se paró ante el mundo no como el príncipe de Bel-Air o el rey de la taquilla, sino como un hombre despojado que buscaba la redención. Una y otra vez habló. Declaraciones públicas, reflexiones llorosas, confesiones que temblaban de arrepentimiento. «Me equivoqué», dijo. «Lastimé a la gente y lo lamento profundamente». Su voz no llevaba arrogancia, solo la fragilidad de alguien que lleva la vergüenza más pesada que cualquier trofeo. Las disculpas no pudieron reescribir el momento, pero revelaron a un hombre dispuesto a enfrentarlo, a soportar el dolor en lugar de negarlo. Este no era el Will Smith que el público creía conocer. Durante décadas había sido el salvador sonriente, el héroe valiente, el padre que convirtió las heridas en sabiduría en la pantalla. Ahora se le veía no como una leyenda intocable, sino como un hombre frágil, defectuoso y arrepentido. Quizás por primera vez, su humanidad eclipsó su fama. La lección fue brutal, pero se extendió mucho más allá de un hombre. Fue un recordatorio para millones. El control de la emoción supera la búsqueda de cualquier corona.
El dominio de uno mismo es mayor que el dominio del escenario. Su caída no fue simplemente suya. Fue un espejo para todos los que miraban, mostrando lo rápido que la grandeza puede fracturarse, lo delgada que es la línea entre el triunfo y la tragedia. Y sin embargo, las cicatrices no solo marcan, sino que enseñan. La cicatriz de Will se convirtió en un maestro, obligándolo a luchar con la sombra dentro de sí mismo. Cada disculpa no fue solo para el mundo, sino para el hombre en el espejo. El hombre que no podía escapar del recuerdo de esa noche. Su legado puede llevar la bofetada, pero también lleva algo más profundo. La historia de un hombre que tropezó públicamente, soportó el peso de la vergüenza y aún buscó levantarse de nuevo. La paradoja del 27 de marzo de 2022 sigue siendo inquietante. La misma noche que lo coronó también lo hirió. Pero quizás esa es la esencia de la verdadera grandeza. No la ausencia de errores, no la ilusión de la perfección, sino el coraje de enfrentar nuestros momentos más oscuros, para aprender y transformarlos en luz. Su victoria en los Oscar y su cicatriz de los Oscar permanecerán para siempre lado a lado. Prueba de que la gloria puede deslumbrar, pero solo la disciplina perdura. Y que incluso en nuestras caídas más bajas, la redención aún se puede encontrar. ¿Y qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con la familia? Las mismas fuerzas tan estrechamente ligadas a esa imagen en los Oscar. Para entender al hombre que se hizo añicos bajo el centro de atención, debemos retroceder a principios de la década de 1990, cuando enfrentó la primera herida profunda de su corazón. El tipo de herida que ningún aplauso podría curar jamás. En 1992, en la cima misma de su ascenso en El Príncipe de Bel-Air, Will Smith pareció entrar en una temporada en la que la vida le ofrecía no solo fama, sino también plenitud. En el set de su éxito encontró un tipo diferente de escenario cuando conoció a la actriz Sheree Zampino. Su romance vertiginoso se movió rápidamente, lleno del tipo de esperanza que hace que dos jóvenes soñadores crean que pueden construir un mundo juntos intocable por las sombras. Ese mismo año, intercambiaron votos, y por primera vez en su vida, Will creyó haber asegurado no solo un público, sino un hogar. Más tarde ese año, llegó el momento que lo marcó para siempre. Un padre por primera vez. Cuando nació su hijo Trey, Will lo sostuvo con manos temblorosas y un corazón desbordado. La habitación del hospital pareció más brillante, el mundo exterior más silencioso, como si el tiempo mismo se detuviera para honrar la llegada de este niño. Para Will, esa pequeña mano envolviendo su dedo no era solo vida, era redención. En el primer llanto de Trey, escuchó el silenciamiento de sus propios miedos de la infancia. En él el frágil latido del corazón de Trey, sintió la promesa de que el ciclo de hogares rotos que había presenciado de niño finalmente terminaría con él. Más tarde reflexionaría que sostener a Trey, por primera vez, fue la victoria más pura de su vida. Mayor que el oro de un Grammy, mayor que la gloria de un éxito de taquilla. Ningún público, ninguna ovación de pie, ningún éxito en las listas de éxitos podría compararse con ese momento. Durante un tiempo, pareció como si hubiera encontrado el equilibrio que siempre había anhelado. Risa en la sala de estar, amor en la mesa, el tipo de alegría ordinaria que podía silenciar incluso los ecos más oscuros de su pasado. Pero el centro de atención es un compañero celoso. Y detrás de su brillo, las sombras crecieron. Las largas noches en el set, los viajes interminables,
el señuelo embriagador de la fama. Todo ello presionó sobre un matrimonio todavía frágil y nuevo. Cherie recordaría más tarde que Hollywood nunca llamó antes de entrar en su casa. Simplemente se mudó, exigiendo una atención que debería haber pertenecido a la familia. Will, apenas en sus 20 años, fue atraído en dos direcciones hacia el arco creciente del estrellato y la tranquila responsabilidad de la paternidad. Al principio, las grietas fueron susurros. Una cena perdida aquí, un cuento para dormir interrumpido allí, una llamada telefónica que terminó demasiado rápido. Pero con cada ausencia, el silencio se hizo más pesado. El mismo hogar una vez lleno de las risitas de Trey y la maravilla de los nuevos padres ahora resonaba con una tensión tácita. En 1995, solo 3 años después de que se hubieran jurado para siempre, los votos se deshicieron. El divorcio no fue solo papeleo. Fue el colapso de un sueño que Will había jurado como niño proteger. Cuando era niño, una vez se había quedado congelado mientras sus padres peleaban, jurando que nunca dejaría que la historia se repitiera. Sin embargo, aquí estaba viendo la misma historia desarrollarse, esta vez a través de sus propias manos. Más tarde admitiría con una honestidad abrasadora: el divorcio fue el máximo fracaso para mí. El dolor no era solo suyo. Para Cherie, fue la angustia de darse cuenta de que el amor no era suficiente para competir con un mundo que exigía el alma de su esposo. Para Trey, apenas un niño pequeño, fue confusión agudizada en angustia. Will nunca olvidaría el día en que trató de explicar por qué el hogar ya no significaría lo mismo. Los ojos amplios y inquisitivos de Trey, la pequeña mano que una vez se aferró a su dedo, ahora se alejaba. Esas imágenes se marcaron en la memoria de Will. Años más tarde, confesó que esa mirada lo atormentaba más que cualquier crítica de un crítico, más que cualquier decepción en la taquilla. Lo que se hizo añicos en 1995 no fue solo un matrimonio. Fue la ilusión de que el éxito podía proteger contra el dolor. La risa que una vez llenó su hogar fue reemplazada por habitaciones silenciosas, por horarios de custodia, por noches en las que Will se sentaba solo repasando cada elección que lo llevó hasta allí. Para él, el colapso no fue simplemente un final legal. Fue la ruptura de una promesa a sí mismo, a su familia, al niño pequeño que una vez fue, y dejó una cicatriz que ningún foco, ningún aplauso, ningún triunfo podría borrar jamás. La herida más profunda, sin embargo, no fue el matrimonio roto. Fue la distancia cada vez mayor con su hijo. Trey, atrapado entre dos mundos, comenzó a alejarse, y el vínculo que una vez pareció inquebrantable se volvió frágil. El niño que una vez se había quedado dormido en el pecho de su padre, ahora se alejaba de su abrazo. Will recordó más tarde el aguijón de esos momentos, de pie a solo unos metros de su hijo, pero sintiendo como si millas los separaran, podía llenar estadios con risas, comandar la adoración de millones. Sin embargo, no podía invocar la simple confianza de su propio hijo. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier ovación, y ninguna alfombra roja, ningún premio, ninguna risa enlatada podía llenar el dolor de esa ausencia. El tiempo, aunque despiadado, le ofreció una segunda oportunidad. Lenta y dolorosamente, Will comenzó acaso a reconstruir lo que se había perdido. No vino a través de grandes gestos o guiones de Hollywood, sino a través de la presencia, a través de aparecer, escuchar, esperar a que Trey volviera a abrir la puerta.
Palabras que habían estado encerradas durante años finalmente se liberaron. Confesiones de arrepentimiento, de anhelo, de amor, con demasiada frecuencia dejadas sin decir. Y Trey a tiempo respondió, no con discursos, sino con pequeños y preciosos actos de perdón. Una risa compartida, un abrazo devuelto, un momento tranquilo que decía más de lo que las palabras jamás podrían decir. Padre e hijo no se reconciliaron bajo el resplandor de las cámaras, pero en la tranquila resiliencia del amor restaurado, dos corazones encontraron su camino de regreso a través del puente que la fama una vez quemó. Sin embargo, la cicatriz nunca desapareció. Ese primer matrimonio dejó una marca que ningún foco podía borrar. Grabó en el corazón de Will una verdad que llevaría consigo por el resto de su vida. El éxito en el mundo no significa nada si fracasas en casa. El legado no se mide en trofeos, ni en titulares, ni en números de taquilla. Se mide en los corazones de nuestros hijos. Y fue esta herida, su primera, su herida más personal, la que daría forma a cada elección que hizo en el amor, en la familia y en la tormenta que aún esperaba en el horizonte. En 1997, 5 años después del colapso de su primer matrimonio, Will Smith creía que haber encontrado no solo un nuevo comienzo, sino el destino mismo. La mujer que le traería fuerza, hijos y quizás la paz que había buscado durante mucho tiempo. Ese año se casó con la actriz Jada Pinkett, una mujer de feroz independencia, talento crudo y presencia magnética. Juntos se alzaron como una de las parejas más admiradas de Hollywood. Hermosos, poderosos, aparentemente inquebrantables. En solo unos pocos años, su familia creció. Jaden nació en 1998. Willow le siguió en 2000. Para el mundo, eran la realeza, la imagen perfecta de fuerza y legado. Para Will, se sintió como salvación, una segunda oportunidad para construir el hogar que una vez había visto colapsar cuando era niño. Esos primeros años brillaron con promesas. Su hogar estaba lleno de la risa de los niños y la calidez de las alegrías ordinarias que ningún premio podía igualar. Will a menudo recordaba los primeros pasos inestables de Jaden por el suelo de la sala de estar. La forma en que la pequeña voz de Willow llenaba la casa mientras se tarareaba para dormirse. Las noches en las que se sentaba junto a su cama leyendo cuentos hasta que su propia voz se quebraba por la emoción. Más allá de las paredes de su hogar, las alfombras rojas y las cámaras coronadas los coronaban como la realeza de Hollywood. Pero detrás de esas puertas eran simplemente padres, atrapados en el hermoso caos de criar a una familia joven. Para Will, Jada era más que una pareja. Ella era una fuerza. A menudo decía que ella le daba un tipo diferente de fuerza, una que exigía no solo éxito, sino transformación. Desafió sus ideas, empujó sus límites y se mantuvo como su igual en un mundo que constantemente trataba de ponerlos en pedestales. Su amor pareció probar que incluso bajo el centro de atención más brillante e implacable de Hollywood, la familia podía florecer. La asociación podía perdurar y el amor podía durar. Ninguna historia de amor de Hollywood, por radiante que sea, está libre de sombras. Con el tiempo, la fricción privada se encontró con el ruido público. Rumores de un matrimonio abierto, preguntas sobre los límites y dos personalidades fuertes tirando entre la libertad y la seguridad. Will y Jada a menudo hablaban de construir su vínculo sobre la honestidad radical, en lugar de sobre las apariencias.
pero la honestidad sin bordes suaves puede cortar. En 2020, Yada describió públicamente lo que llamó un enredo, una relación romántica durante un período en el que ella y Will estaban separados. La palabra se convirtió en una tormenta, pero el clima más profundo ya estaba allí. Necesidades contrapuestas, heridas sin sanar y la tensión de vivir bajo un microscopio. Mientras las cámaras rodaban, Will se sentó a su lado en silencio. Sus ojos mostraban a un hombre luchando no solo con los titulares, sino con el dolor de la confianza tensa y el orgullo herido. Detrás de la cortina, la verdad era aún más pesada. Desde 2016 habían vivido separados. Casados pero separados, unidos pero rotos, atrapados en un limbo que dejó tanto al amor como al dolor sin fronteras claras. Para Will, la herida era el miedo y la responsabilidad, un viejo instinto de proteger y arreglar, chocando con la humillación de no poder mantener su casa entera. Para Yada, era la invisibilidad y la identidad, una necesidad de ser vista como ella misma, no solo como la esposa de una estrella global. Ninguno era completamente correcto, ni completamente incorrecto. Ambos tomaron decisiones que dolieron. Él siguió llamándola el amor de mi vida, incluso cuando admitió que su unión fue un viaje brutal y hermoso. Ella habló de sentirse invisible y de buscar un significado más allá de la sombra de la fama. La brecha nació no de un solo acto, sino de años de expectativas desiguales. Escrutinio implacable, límites borrosos y conversaciones que llegaron demasiado tarde. Reconocer esta complejidad no excusa el dolor. Simplemente lo nombra. El peso no recayó solo sobre ellos. Sus hijos también llevaron parte de él. Willow habló de desmoronarse bajo la presión de la fama y el ruido alrededor de su familia. Jaden, todavía un adolescente, expresó su deseo de alejarse y definirse en sus propios términos. El hogar tenía amor, pero también tenía clima, días de calor y días de tormenta. Al mostrar sus fracturas abiertamente, Will y Yada no ofrecieron un modelo para imitar, ofrecieron un espejo para considerar. La lección no es que doblar los límites o la confesión pública sea heroico. Es más silencioso y más difícil que eso. El amor requiere cuidado, claridad y moderación. La honestidad necesita compasión. E incluso las asociaciones más sólidas pueden romperse cuando las necesidades no se nombran y el dolor no se cura. Y sin embargo, a través de cada tormenta, un vínculo permaneció. Will ha llamado a Yada su compañera de vida, una frase que dobla la tradición pero revela una resiliencia que pocos podrían imaginar. Nunca disfrazan sus fracturas. En cambio, dejan que el mundo las vea. Crudos, imperfectos, humanos. Al hacerlo se volvieron menos una imagen para idolatrar y más un espejo. Prueba de que incluso los matrimonios más deslumbrantes pueden ser frágiles, complicados, obras en progreso inacabadas. Para Will, la paradoja de Yada es ineludible. Ella es el amor que lo eleva y la herida que lo humilla, el santuario que lo refugia y el campo de batalla que lo marca. Estar con ella ha sido tanto triunfo como prueba, tanto fuerza como rendición. Y quizás ahí es donde reside la verdad del amor. No en la perfección, sino en la persistencia. No en una vida sin dolor, sino en la elección de seguir caminando incluso cuando el camino corta profundamente. Este segundo matrimonio no le otorgó a Will el cuento de hadas que una vez soñó. Le dio algo más duro, crudo,
pero quizás más real. Un compañero cuya presencia ha dado forma tanto a su grandeza como a su dolor, cuyo amor lo ha roto y rehecho en igual medida. Y fue este mismo amor, feroz y complicado, el que sangró en la noche de los Óscar en 2022 cuando la devoción, la frustración y las heridas sin sanar convergieron en un solo acto bajo las luces más brillantes. En ese sentido, su historia no se trata solo de dos personas. Se trata de la forma en que el amor, con todas sus contradicciones, puede construirnos y deshacernos, coronarnos y herirnos, a menudo en el mismo aliento. No hay guión para el momento en que te enteras de que a tu padre, la fuente tanto de tus cicatrices como de tu fuerza, solo le quedan meses de vida. En 2016, Will Smith se vio obligado a enfrentar una verdad más devastadora que cualquier titular. Su padre, Willard Carroll Smith, Sr., había sido diagnosticado con cáncer terminal. Los médicos dijeron que solo quedaban meses. Para Will, la noticia golpeó como un eco de historia inconclusa. Este era el hombre que le había enseñado disciplina, ética de trabajo y resiliencia. Y, sin embargo, también el hombre cuyos violentos estallidos habían marcado su infancia, dejándolo con culpa y miedo que cargó durante décadas. El amor y el resentimiento siempre habían vivido lado a lado en su relación, dos fuerzas que nunca se reconciliaron. Ahora, con el tiempo agotándose, se enfrentó a la pregunta imposible. ¿Cómo te despides de alguien que es a la vez tu base y tu herida? En esos últimos meses, Will se sentó a menudo junto a la cama de su padre. La dinámica de poder había cambiado. Ya no era el niño aterrorizado que una vez se congeló en silencio. Ahora era un hombre adulto decidido a encontrar la paz. Las conversaciones se desarrollaron en silencio sobre la vida, sobre los arrepentimientos, sobre las extrañas formas en que el amor y el dolor siempre habían caminado juntos en su familia. Will dijo más tarde que esas horas lo despojaron de todo hasta llegar a la verdad, que el perdón no se trataba de borrar el pasado, sino de elegir qué parte de él llevar adelante. Cuando su padre finalmente falleció, fue una pérdida que ningún aplauso pudo suavizar. Pero también dejó un regalo paradójico, la oportunidad de liberar la ira y aferrarse a la gratitud. Will eligió recordar la fuerza que su padre inculcó, las lecciones que lo formaron mientras dejaba de lado el odio que lo había pesado desde la infancia. En el dolor, encontró una medida de curación, y en esa curación descubrió una verdad que llega más allá de su propia historia. A veces la mayor libertad no está en la victoria, sino en el perdón. Hay victorias que llenan estadios, y luego hay victorias que suceden en el silencio de una habitación de hospital. En 2019, Will Smith se enfrentó a una de las verdades más aleccionadoras de su vida, durante lo que se suponía que era un control de rutina. Una colonoscopia reveló un pólipo precanceroso. Los médicos lo extirparon rápidamente, asegurándole que el peligro había desaparecido. Pero la sombra que proyectó era mucho más grande que el crecimiento en sí. Para Will, cuyo padre había muerto solo 3 años antes de cáncer, el descubrimiento fue más que médico. Fue existencial. No podía sacudirse el pensamiento. ¿Compartiría su destino? ¿Mis hijos algún día estarían junto a mi cama como yo una vez estuve junto a la suya? Bajo las estériles luces del hospital, la imagen de invencibilidad que había cargado durante décadas se hizo añicos. Para un hombre que había construido su vida sobre la fuerza, el encanto y la energía interminable,
La noticia fue un recordatorio brutal. Incluso las leyendas están hechas de carne, y la carne es frágil. Más tarde admitió que la experiencia lo obligó a repensar lo que realmente significaba la salud. Ya no se trataba de apariencia, se trataba de supervivencia, disciplina y gratitud por el cuerpo que lo había llevado a través de décadas de tormentas. 2 años después, en 2021, el mundo vio otra capa de vulnerabilidad. Will lanzó una serie de YouTube titulada Best Shape of My Life, con la intención de registrar su viaje para perder peso y recuperar su estado físico. Lo que comenzó como un desafío pronto se convirtió en algo mucho más crudo. Las cámaras capturaron no solo sus flexiones y sudor, sino su frustración, su cansancio, sus dudas. Bajo el resplandor de las luces del estudio, el príncipe de Bel-Air desapareció. En su lugar, se encontraba un hombre luchando con su propio reflejo, expuesto de maneras que un guión nunca podría controlar. En un episodio, admitió que pensamientos oscuros se habían deslizado. Pruebas fugaces pero inquietantes de que incluso un hombre adorado por millones podía luchar contra las sombras en silencio. Algunos espectadores se sorprendieron, pero para muchos se convirtió en un espejo. La vulnerabilidad no disminuye la grandeza, la humaniza. Ese mismo año, lanzó su autobiografía titulada simplemente Will. En sus páginas, despegó la armadura de la celebridad y reabrió las heridas de su pasado. El terror de la infancia, la noche en que su padre golpeó a su madre, la culpa que persistió durante décadas, las fracturas del matrimonio, el aguijón del arrepentimiento. Escribir se convirtió en más que contar historias. Fue supervivencia, una forma de sangrar veneno de viejas cicatrices. Cada capítulo fue tanto confesión como cura, herida y vendaje. Los lectores descubrieron no solo a la superestrella, sino al hombre detrás de la máscara. Un hombre frágil, defectuoso, pero lo suficientemente valiente como para ser visto. En 2021, Will Smith había conquistado listas de éxitos, arenas y pantallas de cine. Sin embargo, sus batallas más feroces fueron invisibles. Luchó no contra villanos en la pantalla, sino contra el envejecimiento, el miedo y el peso aplastante de las expectativas. La salud, se dio cuenta, no era un cuerpo perfecto esculpido para el aplauso, sino el coraje para admitir la debilidad, la disciplina para enfrentarla y la humildad para pedir ayuda. Quizás la mayor lección de estos años fue silenciosa, pero profunda. El cuerpo no puede prosperar sin la mente, y la mente no puede perdurar sin honestidad. Su viaje a través de los pasillos del hospital, los estudios de fitness y las páginas de sus memorias, no se trataba de reclamar la juventud o perseguir la perfección. Se trataba de equilibrio, de aprender que la verdadera fuerza no es esconder las cicatrices, sino llevarlas con gracia y enseñar a otros que la curación a menudo comienza donde una vez vivió el miedo. Y sin embargo, incluso mientras cargaba esas cicatrices con una sabiduría recién descubierta, las tormentas aún se gestaban debajo de la superficie. Tormentas que un día estallarían bajo las luces más brillantes de Hollywood. Ahora, a los 56 años, Will Smith ya no vive bajo el resplandor de los titulares constantes, sino en un santuario excavado, tanto en triunfos como en cicatrices. Reside en un extenso complejo de 150 acres en Calabasas, un lugar que se siente menos como una mansión y más como un oasis, una fortaleza de privacidad, creatividad y reflexión. La finca en sí es un mundo dentro de las paredes.
un lago privado que refleja el cielo de California, un estudio de grabación de última generación, una cancha de baloncesto de tamaño completo, incluso su propio cine. Para el mundo, es un palacio. Para Will, es un recordatorio de que la paz debe construirse piedra por piedra, elección por elección. Dentro de esas paredes, los ecos del escándalo y el caos de la fama dan paso a ritmos más tranquilos. Entrenamientos bajo el sol de la mañana, comidas familiares cuando los horarios lo permiten, la disciplina de los controles de salud de rutina que ahora trata, no como una obligación, sino como supervivencia. Financieramente, su fortuna se estima entre 350 y 400 millones de dólares, un testimonio de décadas de dominio en la música, la televisión y el cine. Los bienes raíces constituyen una parte sorprendente de esa riqueza. Más allá del complejo de calabazas, ha sido propietario de una propiedad en Hidden Hills, lujosas casas en Pensilvania, donde se encuentran sus raíces, y en un momento, una extensa finca en Hawái, vendida por millones, pero aún recordada como un refugio tropical. Estas no son meras casas, son capítulos de su vida, símbolos de lo lejos que ha llegado desde el oeste de Filadelfia. A esto se suma una flota de coches de lujo, desde Bentleys hasta Maybach, y el alcance de Westbrook Inc., la productora que sirve tanto como motor de negocios, como patio de recreo creativo, para su familia, y su imperio es innegable. Sin embargo, incluso aquí, en medio de casas palaciegas y riqueza global, hay humildad. Will sabe mejor que la mayoría que el dinero no puede proteger a un corazón del arrepentimiento, ni a una mente de las tormentas. Las lecciones de la bancarrota en sus 20 años, las cicatrices del escándalo y la sombra de la enfermedad, le han enseñado que los números en el papel significan poco sin equilibrio en el alma. Y así, en esta etapa de la vida, el éxito se mide menos por las cuentas bancarias que por la disciplina. Se entrena regularmente, come con moderación y comparte abiertamente que cada visita al médico, cada prueba no es solo para él. Es un recordatorio para sus fans, especialmente para aquellos que entran, en la mediana edad, de que la vigilancia sobre la salud de uno no es debilidad, sino sabiduría. La familia, una vez fracturada por la distancia y marcada por el escándalo, ahora encuentra formas silenciosas pero poderosas de volver al círculo. Aunque Will y Jada han vivido separados desde 2016, su historia no ha terminado en amargura. En cambio, continúan reuniéndose en momentos que importan, unidos menos por la convención que por la resiliencia. En 2025, la familia Smith se reunió no en una alfombra roja, sino alrededor de una mesa de cumpleaños. Era el día de Jada, y la risa se derramó sobre los platos y vasos como la luz del sol, a través de las nubes de tormenta, desafiando años de titulares y rumores. No era perfección, sino presencia. Y la presencia, Will habíase aprendido, era la forma más rara y profunda de amor. Alrededor de él se sentaron los niños que habían cargado con sus propias luchas, sus propios triunfos. Pero ahora reflejaban partes de su legado, de diferentes maneras. Jaden, sin miedo a ser diferente, transformó la moda en declaración. Cada atuendo un rechazo a conformarse. Willow, cuya música llevaba tanto fuego como vulnerabilidad, se convirtió en prueba de que la originalidad podía ser herencia. Y Trey, el hijo de su primer matrimonio, ahora estaba de pie junto a su padre con lealtad constante, ya no distante, sino un pilar de paz.
Para Will, que una vez tembló cuando era niño, temiendo la violencia de su propio padre, la vista de sus hijos riendo juntos no solo era consuelo, era redención. El imperio que Will había construido durante décadas era inmenso. Éxitos de taquilla que definieron épocas, canciones que resonaron durante los veranos, premios que adornaban estantes, fortunas que llenaban cuentas bancarias. Sin embargo, cuando se midió con el sonido de la risa de sus hijos, o el milagro silencioso de la reconciliación, todo pareció secundario. Llegó a ver que el legado no se almacena en trofeos o ventas de entradas, sino en la frágil decisión de regresar el uno al otro después de las tormentas. Para él, la corona más grande no estaba hecha de oro, sino de amor. La capacidad de sentarse a una mesa rodeado de aquellos que todavía lo elegían, todavía lo llamaban padre. Y sin embargo, su historia no había terminado. Incluso cuando la familia se reconstruyó, su carrera continuó tejiendo entre sombras y luces, triunfo y prueba. En 2022, entregó Emancipación, un papel de gran peso histórico. La actuación exigió su alma, pero la respuesta fue silenciada, eclipsada por el silencio que siguió al escándalo de los Oscar. Fue un recordatorio de que la redención en Hollywood se mueve lentamente, que el perdón en la vida pública no se puede apresurar. Sin embargo, Will no se retiró al exilio. 2 años después, regresó con Bad Boys 4, una película que superó los $400 millones en todo el mundo y recordó al público el carisma que una vez lo había convertido en la realeza de la taquilla. El regreso no fue estruendoso, sino constante. Prueba de que la resiliencia lleva tiempo, pero perdura. En 2025, se abrió otro capítulo, no en el cine, sino en la música. Por primera vez en 2 décadas, puso su voz en melodía, lanzando un álbum titulado Based on a True Story. Entre sus pistas, una se destacó: Beautiful Scars. Fue menos actuación que confesión, una canción que llevaba los ecos de heridas, largamente temidas y largamente ocultas. Para Will, no se trataba de enmascarar lo que se había roto, sino de mostrar que la curación en sí misma puede ser luminosa. La canción se convirtió, en muchos sentidos, en el himno de su segundo acto, un testimonio de que la fuerza no es la ausencia de dolor, sino el coraje de cantar a través de él. Los proyectos cinematográficos continuaron orbitando su carrera, algunos vivos, otros en el limbo. Soy Leyenda 2 susurró promesas de resucitar uno de sus papeles más icónicos. Fast and Loose permaneció incierto, su destino aún sin decidir. Pole to Pole, un documental de National Geographic, esperó su momento para regresar. No todas las empresas estaban garantizadas, pero tampoco lo estaba la vida. Lo que importaba era que Will siguiera creando, siguiera arriesgando, siguiera atreviéndose a avanzar. Y a través de Westbrook, Inc., el equipo con la productora que cofundó, construyó no solo una plataforma para sí mismo, sino una plataforma de lanzamiento para su familia, asegurando que el legado de Smith se extendiera mucho más allá de su propia sombra. Si la década de 1990 lo coronó como el rey de los éxitos de taquilla, y la década de 2000 lo transformó en un actor dramático de profundidad, entonces esta nueva década ofreció la lección más difícil de todas. ¿Cómo volver a la luz después de caer frente al mundo? Su regreso no fue ruidoso ni impecable. Fue más silencioso, más lento, cosido con resistencia en lugar de bravuconería.
humildad en lugar de orgullo. El cuerpo que una vez saltó a través de las pantallas ahora exigía descanso. La mente que una vez cargó chistes como armadura ahora cargaba recuerdos de habitaciones de hospital, pruebas y cicatrices. Sin embargo, quizás esta fue su propia clase de fuerza. En Emancipación, luchó con la historia. En Bad Boys 4, reclamó la alegría. En Beautiful Scars, convirtió la confesión en canción. Estos no fueron solo proyectos, sino hitos. Prueba de que el tiempo, si bien erosiona la fuerza juvenil, puede agudizar el significado. La recuperación, aprendió, no es un solo evento, sino una decisión diaria, un diálogo con el dolor, una negociación con la edad misma. A los 56 años, Will Smith ya no perseguía la juventud. Estaba reconstruyendo una vida a la sombra de la mortalidad. Se erigió como un hombre con una fortaleza en Calabasas, hijos que brillaban con su propia brillantez y cicatrices que ya no paralizaban, sino que testificaban. Su imperio puede vacilar. Sus películas pueden tener éxito o tropezar. Sus canciones pueden hacer eco o desvanecerse. Pero lo que perdura es la imagen de un hombre que se niega a desaparecer en el silencio. El príncipe de Bel-Air ya no es fresco, ya no es un príncipe. Se ha convertido en algo más raro. Un hombre que ha conocido el triunfo y la humillación, el ascenso y el colapso, la salud y la fragilidad. Y aún así ha encontrado el coraje para levantarse. Al final, la grandeza no es la ausencia de cicatrices, sino la gracia de vivir con ellas, de dejar que enseñen y de compartirlas con los demás. La vida de Will Smith ha demostrado que las coronas pueden brillar, pero las cicatrices perduran, y a veces brillan más que el oro. Si crees que su viaje es más que fama, si lo ves como una historia de cicatrices, fuerza y segundas oportunidades, presiona, me gusta como un tributo. Y si una película, un momento o incluso sus luchas alguna vez tocaron tu corazón, compártelo a continuación, para que juntos podamos honrar no solo a la estrella, sino al hombre